Shalom, que el Eterno, que el Dios de Israel bendiga sus vidas. He decidido, conectarme en esta oportunidad para dar un nuevo tema. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, no les prometo de verdad terminarlo, es un tema bastante amplio, pero es un tema de mucha importancia. Principalmente, para todos los que amamos a Dios, para todos los que amamos a nuestro Mesías, ¿verdad? Y creemos en su obra redentora. El tema que vamos a estudiar en esta oportunidad le he titulado La ley de Dios y el nuevo pacto. Así, la ley de Dios y el nuevo pacto. No vamos a terminarlo el día de hoy porque es un tema bastante amplio, pero espero ir despacio, ¿verdad? Y que cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que me escuchan, podamos pues entender su palabra y entender la voz de Dios. Así que les invito primeramente a hacer una breve oración. Bendito eres tú, Señor nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta oportunidad, Padre bueno, te damos muchas gracias porque nos has dado la vida y has permitido que en este momento podamos conectarnos y poder enseñar tu palabra. Pedimos que seas tú el que hable a través de mi boca y a mis hermanos que escuchen esta meditación, también pues que ellos sean buena tierra y que tu palabra caiga en cada uno de ellos, en cada una de sus mentes y corazones. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Hijo amado, en quien tenemos toda nuestra esperanza, y decimos amén. Bueno, para poder entender un poquito acerca de lo que es el nuevo pacto, o mejor dicho, la ley de Dios, porque hay que entender en primer lugar, pues, qué es, ¿verdad? ¿Qué es la ley de Dios? Quiero mencionarles, vamos a ver. Quiero mencionarles que cuando nosotros hablamos acerca de la ley de Dios, usualmente, ¿verdad? Tenemos una idea un poco vaga. De verdad, les voy a mencionar, la Biblia, como nosotros la conocemos en los tiempos antiguos, no era una Biblia, ¿verdad? No estaba en papel así, sino que antes eran rollos. Y el Antiguo Testamento estaba dividido en tres rollos. Tres rollos. Esos tres rollos, a los tres rollos se le llamaba el Tanakh. Así, el Tanakh. Realmente es un acróstico que tiene tres consonantes. La T, la N y la K. El hebreo original no tenía vocales, entonces más después, allá por el siglo VI después del Mesías, es que los masoretas, así se les llamó a unos judíos, ¿verdad? Los transmisores, que ellos vivían por cierto en una ciudad de España, en Masora, ellos le pusieron vocales a las letras hebreas. Entonces, la palabra, para que, o sea, ellos sabían cómo, antiguamente ellos sabían cómo escribirla y cómo mencionarla y todo, cómo leerla, pero después tuvieron que ponerle las vocales. Y cuando le pusieron las vocales al texto, pues obviamente esa palabra, la T, la N y la K, se le dio la forma, ¿verdad? O ya con las vocales integradas, ¿verdad? Ya ahí dice Tanakh. La T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketubim. T, N, K. Ahora, esto es, óiganme bien, el Antiguo Testamento. ¿Qué es la Torah? La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego le siguen los Nevi'im. ¿Qué son los Nevi'im? Los Nevi'im son los profetas. La palabra Nevi'im es el plural de Naví. Naví es profeta y Nevi'im son profetas. Entonces, y luego están los Ketubim, que son los libros históricos, ¿verdad? Los Ketubim son los escritos, que no son ni profetas, ni los primeros 5 libros de la ley de Dios. Es decir,
ni la Torá. Así que, pues esto es bien, ¿cómo decir? Importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros vamos a entender que cuando hablamos de la ley de Dios, esa palabra ley, y quizás una de las primeras veces que nosotros oímos esa palabra es allá en el libro de Josué. Y yo quisiera invitarlos al libro de Josué, capítulo 1 y al verso 8, ¿verdad? Si usted tiene la Biblia con usted, sería muy excelente que la tomara. Josué, capítulo 1, verso 8. Casi la mayoría de nosotros, ¿verdad?, nos aprendimos Josué 1.9. Josué 1.9 es un texto que es muy conocido, es muy conocido. Josué 1.9. ¿Qué dice Josué 1.9? Valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Bueno, el punto es de que para poder entender la Biblia, una de las cosas que es bien fundamental aprendernos es de que para entender un texto de la Biblia es preciso entender el contexto. Y en este caso nos aprendimos el verso 9, ¿verdad? Pero es posible de que no hayamos leído qué dice atrás ni adelante, ¿verdad? Cuando dice esfuérzate y sé valiente, el Eterno le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea valiente y que no tema, que no desmaye, porque Él va a estar siempre con él, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta es que se esfuerce y sea valiente ¿en qué? Si nosotros no observamos el contexto, pues yo ahí le puedo decir, mire, el texto dice que se esfuerce y sea valiente, y de ahí pues yo le digo, ¿verdad? Haga lo que yo le digo y esfuerce y sea valiente en lo que yo le digo. Pero no, realmente, o sea, una de las cosas para poder comprender la Biblia es el contexto. Ahora, cuando nosotros leemos el verso 7, en el verso 7, allí le dice en qué se va a esforzar o en qué va a ser valiente. O sea, para no sacar la Biblia de contexto y tampoco inventar, porque una de las cosas que es importante es que nosotros entendamos que cuando el autor escribió los textos sagrados, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba en mente? O sea, ¿qué es lo que él quiso decir? ¿Qué es lo que el Eterno a través del Espíritu le estaba inspirando a escribir? De otra manera, sacamos los textos de contexto y ¿qué? Enseñamos lo que nosotros queremos, y eso realmente no, o sea, no debería de ser así. Vamos a ver lo que nos habla. Vamos a leer acá lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1 y el verso 7. Vamos, Josué capítulo 1, verso 7, nos dice, solamente esfuérzate. Ve, aquí le vuelve a repetir las palabras, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, vean para qué. Porque, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, verso 8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, cuando Dios está hablando acá en Josué y le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es en guardar toda la ley que mi siervo Moisés, dice el Eterno, te mandó. Ahora, cuando dice acá, o nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, usualmente cuando uno lo lee, podría llegar a pensar de que se refiere a la Biblia. La Biblia. Pero voy a decir, aunque la Biblia es la palabra de Dios, y eso no lo niego, pero también acá tenemos que entender el contexto histórico. No solamente el contexto bíblico, que es el que acabamos de ver, sino también el contexto histórico. Y cuando digo el contexto histórico, ¿a qué me refiero? Bueno, el contexto histórico es en qué tiempo se dijo eso. Y cuando Dios le estaba diciendo eso a Josué, la Biblia no existía. O
O sea, la Biblia no existía como la tenemos hoy. Ni siquiera Josué había escrito todo lo que tenía que escribir, ni había nacido, ¿qué? Samuel, no había nacido David, no había nacido Salomón, no había nacido ninguno de los profetas para decir que este libro de la ley al cual Dios le está diciendo tenía todos los libros, ni mucho menos el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios le dice acá a Josué que se esfuerce y sea valiente, le está diciendo que se esfuerce y sea valiente en guardar el libro de la ley que Moisés le ha dado. Ahora, ¿a cuál libro se refiere? Pues acá esta palabra libro es Sefer. Oiga bien, se llama Sefer. Sefer es en hebreo lo que luego se dice rollo y aquí dice libro, ¿verdad? Y se refiere específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Usualmente en la teología le dan el nombre de Pentateuco. La palabra Pentateuco no es, pero no es verdaderamente el Pentateuco. O sea, lo que pasa es que Pentateuco es una palabra griega que simplemente significa 5 libros. Así, cualquier grupo de 5 libros es un Pentateuco. En este caso, el nombre bíblico para esos primeros 5 libros es, digamos, aquí se ha traducido como ley, pero en el hebreo es la palabra Torah. La Torah. La Torah. Ahora, ¿qué significa Torah? Fíjense que es bien interesante que la palabra Torah en hebreo viene de una raíz más antigua, que es la palabra Yara. Y esta palabra Yara tiene que ver con el enseñar, fíjense bien, con el enseñar a un hijo el arte del arco y la flecha a fin de dar en el blanco. Entonces, en otras palabras, guardando la Torah, se da en el blanco. ¿Y cuál blanco? Bueno, haciendo la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es el blanco? El blanco perfecto es Yeshua, es nuestro Mesías, Él es nuestro blanco perfecto. Y la Torah lo enfoca a Él, porque la Torah, la ley de Dios, habla de Él, de Yeshua, de nuestro amado Mesías. Bien lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versos 46 y 47, el Mesías dice: si no creyerais a Moisés, no creeríais a mí, porque de mí escribió Él. ¿Quién es Él? Moisés. ¿En dónde? En la ley, en toda la Torah. Si bien es cierto, algunas veces hay un poco de confusión con respecto a pensar de que la ley son los 10 mandamientos. Debo decirles que en alguna oportunidad se habla de la ley porque también el Eterno entrega 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, ¿verdad? Pero fueron 10 mandamientos como un símbolo de los demás. Es decir, lo que pasa es que en la Biblia los números inclusive tienen significados. El número 10 en la Biblia representa plenitud, representa totalidad. Eso representa el número 10. Y hay varios ejemplos en la Biblia para entender que el número 10 representa totalidad o plenitud. Entonces, esos 10 mandamientos no son todos los mandamientos, porque allí no hay, por ejemplo, allí no habla de que hombre con hombre, ¿verdad? O mujer con mujer no se deban de casar, o que un hombre o que una persona con un animal pueda cohabitar. Eso está en lo demás. Eso está en lo demás de la Torah. Eso está en lo demás de lo que se le llama la ley de Dios. Ahora, el detalle acá es de que Moisés había muerto, ¿verdad? Y había dejado ya escrita la ley, es decir, la Torah. Y estaba en un rollo. Y Dios le está diciendo acá a Josué que se esfuerce y sea valiente en guardarla. No apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A partir de acá, toda la Biblia, fíjense bien, toda la Biblia, Josué, Jueces, Ruth, toda la Biblia va a comenzar a hablar acerca de la Torah, acerca de la ley de Dios. En todas partes vamos a encontrar partes donde nos habla. Y fíjense que eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros no entendemos esto y no entendemos qué significa la ley, que es la Torah, fácilmente, por ejemplo, viene alguien, ¿verdad? O nosotros estamos leyendo por ahí donde dice que el fin de la ley es Cristo, y decimos que la ley se acabó con Cristo y ahora estamos en la gracia. Luego citamos Romanos 6:14, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, por el que el pecado no se enseñoreará de vosotros, y empezamos a torcer la Biblia. Espero llegar, no sé si hoy voy a llegar hasta ahí,
pero la meta es llegar, es decir, primero pues estamos viendo qué significa la ley, para luego hablar del nuevo pacto y luego tocar las cartas del apóstol Pablo en referencia a la ley de Dios, que yo diría que es donde hoy en día hay mayor confusión. Entonces, pero antes tenemos que aprender qué es la Torá, qué es la ley de Dios. Una vez nosotros, ¿verdad? Hemos visto acá lo que significa la Torá, lo que significa la ley de Dios. Vamos a irnos al libro de los Salmos. Yo sé que los Salmos a todos nos gustan mucho, ¿verdad? Y el libro de los Salmos, y justamente nos vamos a ir al capítulo 1. Al capítulo 1 del libro de los Salmos. Yo creo que ese es un capítulo que la mayoría de nosotros también lo podemos. Y es un salmo muy bonito. El salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oiga, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley del Señor, allí en el hebreo, la palabra ley es la palabra Torá. Entonces, sino que en la Torá del Eterno, del Señor, está su delicia. Y en su Torá, ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. El mismo principio de Josué, y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando pongas en la Torá, dice el Señor, tu delicia, y en ella meditar de día y de noche. Es importante, vean, cómo de otra manera tendríamos que, o sea, si nosotros dijéramos, no me hable de la ley de Dios, vea, hábleme de la gracia, porque hoy en día se cree de que la ley eso era para antes, y ahora estamos bajo la gracia, y aunque eso es cierto, porque Romanos 6:14 lo dice, vamos a explicar, no les prometo, hoy por causa del tiempo, es un tema un poco largo, pero sí les prometo que vamos a estudiar esos pasajes a qué se refieren. Entonces, lo que quiero ahorita es que tengamos, ¿cómo decir? Una idea clara, una idea bíblica de qué es la Torá, de qué es la ley, así, ¿verdad? Y de esa manera, pues, nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Nuestra conexión espiritual con Dios, con el Eterno. Vamos a leer en otro pasaje y nos vamos a ir para el Salmo, vamos a ver acá, Salmo 119. Salmo 119. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, conocemos este salmo. Es un salmo muy lindo. Por cierto, es el capítulo más grande de la Biblia y el salmo también más grande de la Biblia. Y en este salmo, por cierto, les voy a mencionar, el salmo contiene 176 pasajes y está dividido en 22 partes. Esas 22 partes, ustedes van a ver que tiene unas letritas al principio del Salmo 119, en el 1, ahí dice Aleph, después va a haber después de 8 pasajes, va a ver que dice Bet, después de 8 pasajes Gimel, Dalet y así. Esas son las 22 letras hebreas del alefato, no es alfabeto, sino que del alefato hebreo. Vea lo que dice el Salmo 119, 1. Dice así. Acuérdense que estamos hablando de Salmo de David, ¿verdad? Y este salmo está escrito por un hombre, ¿verdad?, que tiene un corazón conforme al corazón del Eterno. Y dice así, Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino. Oiga, los que andan en la ley del Eterno. Los que andan en la Torá del Eterno. Si nosotros nos preguntamos acá, para Dios, ¿quiénes son los perfectos de camino? Bueno, son los que andan en la Torá, los que andan en la ley de Dios, porque la ley de Dios, la Torá, es un camino.
o es parte del camino de Dios, como lo dice acá. Si nos vamos al verso 18, vea Salmo 119, 18, dice ahí, abre mis ojos. David le estaba diciendo al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah, de tu ley. Porque con los ojos del entendimiento cerrados, vamos a pasar por desapercibido las maravillas que hay dentro de la Torah. ¿Vea? Porque nosotros muchas veces solamente pensamos que son historias, y espero tener estudios donde profundicemos y mostrarles las maravillas que hay dentro de esos 5 libros, que no se ven superficialmente. Hay que meterse un poquito adentro para poder encontrar esas maravillas que le está pidiendo David al Señor que le revele. En el verso 29, Salmo 119, verso 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Vea lo que le decía en este caso David al Eterno. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. En otras palabras, David le estaba diciendo, aparta de mí todo camino de mentira, concédeme lo único que es verdad. ¿Y qué es lo único que es verdad? Es la Torah, la ley de Dios, el libro de la ley. Que por cierto, en el Salmo 119, 142, que está en el mismo capítulo, también dice, tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, tu ley, es la verdad. Salmo 119, verso 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Vea, dame entendimiento y guardaré tu ley, tu Torah, y la cumpliré de todo corazón. Verso 44, siempre del Salmo 119. Dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos están dentro de la Torah, dentro de la ley del Eterno. De hecho, tenemos a Santiago, el apóstol Santiago, en el libro, pues en su libro, en el capítulo 1, y en el verso 25, nos dice de la siguiente manera. Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, fíjense bien, y luego dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, lo que está diciendo acá, ¿verdad? El que mira atentamente a la ley de Dios, a la Torah, que es perfecta. ¿Y de dónde sacó Santiago que la ley de Dios es perfecta? Bueno, si usted lee el Salmo 19 y el verso 7, dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. O sea, la Torah del Eterno es perfecta que convierte el alma. Por eso está diciendo acá Santiago que aquel que mira a la perfecta ley, que es la Torah, y persevera en ellas, lo mismo que el Mesías, nuestro Mesías decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes perseveran en mi palabra, ¿verdad? Y permanecen en ella, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La verdad liberta. Por esta razón, aquí mismo, ¿verdad? Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así como dice acá, no siendo, ¿verdad? Ahí dice, una parte se me olvidó, dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. David le decía al Señor, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando es uno libre, es cuando uno busca la verdad del Eterno, la verdad que nuestro Mesías nos trajo, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con el nuevo pacto. Entonces,
Igual, por ejemplo, en ese texto de Santiago, donde él está diciendo de que el que mira la Torá y la de la libertad y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será feliz, bienaventurado, como dice el Salmo 1. Y este texto está de acuerdo con el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y el verso 13. El apóstol Pablo le dice a los romanos que no son, dice ahí, no son los oidores de la Torá, de la ley, justos ante Dios, sino los que obedecen la Torá serán justificados. O sea, los que hacen, los que la hacen, los hacedores de la ley, esos serán justificados. ¿De los hacedores de qué? Los que guardan la ley de Dios. Romanos 2:13. Veamos acá, en el mismo capítulo 119, en el verso 53, nos dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu Torá. Vea lo que dice: horror, decía David, se apoderó de mí a causa de los inicuos. Un inicuo es una persona malvada. ¿Quiénes son los que dejan la Torá? ¿Quiénes son los que dejan la ley de Dios? Los malvados. Eso dice acá. En el verso 126, siempre del 119, dice: tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. O sea, no le han dado valor a la ley. No le han dado el valor que para Dios tiene la Torá. No se le ha dado. Vamos a ver, vamos a irnos adelantito al libro de Proverbios. Siempre hablando de la ley de Dios, la Torá. Dice Proverbios capítulo 3, verso 2. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vea, qué interesante lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Porque toda la Escritura, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:15 y 16, le decía a Timoteo: porque desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, que es en Yeshua HaMashiach. Porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos está diciendo acá las Escrituras, y de acuerdo al apóstol Pablo nos está instruyendo. Isaías capítulo 48, verso 18, fíjense bien, nos dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz fuera como un río y tu justicia fuera como las ondas de la mar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley, que es la Torá, la ley de Dios, podemos encontrar en la Escritura, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero ahorita, tocar los diferentes pasajes en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, para que nosotros sepamos el valor que tiene la ley de Dios para Él, ¿verdad? Y de esa manera, cuando entremos a los escritos apostólicos, entendamos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a ver acá otro pasaje. Ahorita les digo. Bien, vamos a ver lo que nos dice acá el libro de... Ahorita. Salmos. Salmo 94, 12. Salmo, capítulo 94 y verso 12. Dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu Torah, o sea, en tu ley, lo instruyes. O sea, que el Señor esté diciendo en su palabra que aquel hombre
en el cual el Eterno instruye a través de su ley, es bienaventurado. ¿Y sabe que esa palabra bienaventurado qué significa? Bienaventurado significa doblemente bendecido. En hebreo es la palabra ashre, que significa feliz. Una persona feliz. Dice la palabra que una persona que se sienta feliz si Dios en su grande misericordia lo instruye con su ley, lo instruye con su Torah. Y todo esto que estamos leyendo acá es lo que Pablo sabía, es lo que Santiago sabía, es lo que Pedro sabía. Todos los autores de los libros del Nuevo Testamento conocían esto y nunca en sus cartas pudieron hablar en contra de las escrituras que ellos amaban. El apóstol Pablo no podía venir y hablar en contra de las escrituras que amaba. Por esta razón que voy a dedicar un capítulo aparte solamente para entender a Pablo. Porque es muy importante esto hoy en día. Es muy importante. ¿Para qué? Para volvernos de verdad hacia las escrituras y entender, ¿verdad? Como decía el profeta Daniel en el capítulo 9. ¿Verdad? Decía, hasta el momento, dice, el mal ha venido sobre nosotros y no hemos implorado tu favor y no nos hemos vuelto ante ti para poder entender tu verdad. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y todo lo que vamos a ver va a ser de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las escrituras, porque no nos interesa otros libros. Lo único que nos interesa es lo que dice la palabra de Dios. Es su palabra inspirada, la Biblia, las escrituras, la palabra que para nosotros el hecho de estar estudiando su palabra y de leer los pasajes debería de provocar en nosotros temor y temblor. Eso es lo que dice él mismo. ¿A quién miraré? Dice él. A aquel que tiemble, aquel que tenga temor, al que tiemble ante mi palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estudiando no palabra de hombre, no me interesa eso, sino entender lo que nos dice la palabra del Eterno. Isaías capítulo 8 y verso 20. Isaías 8:20. Estoy, ¿cómo decir? Lo que quiero es que veamos lo que representa para Dios la ley, la Torah. Por eso me estoy yendo a dar muchos pasajes, para que usted los apunte, ¿verdad? Los vuelva a releer, le ore a nuestro Padre y nos ayude a entender su palabra. Es todo lo que deseamos. Y pedirle a Él como le pedí a David, Padre, que no sea yo confundido. Enséñame tu palabra. Concédeme tu verdad. Dice así, Isaías 8:20. A la Torah, es decir, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso dice la Escritura. El que no dijera a la Torah y al testimonio, si no dijeren así, no les ha amanecido. Proverbios 28:4. Proverbios 28:4. Dice, los que dejan la ley, los que dejan la Torah, alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿De qué lado queremos estar nosotros? Si queremos estar del lado de los impíos, pues no hablemos de la ley de Dios, no hablemos de Torah, olvidémonos de eso. Pero si queremos estar del lado de aquellos que van a contender con los impíos, con los malvados, entonces hay que guardarla. Eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que a mí me interesa. Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vea, este pasaje es muy importante. Tiene algo muy importante, y es de que en el original, bueno, hoy con la tecnología usted puede entrar a internet y buscar el texto en hebreo como dice. Le invito, ¿verdad?, para que usted mismo examine Proverbios 6:23, cuando dice porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Todos los textos que estoy leyendo son textos de Biblia Reina Valera 1960, creo que es la que usted tiene, ¿verdad? Y si no, pues cuando yo lea otra Biblia, yo le voy a decir esta otra versión de Biblia.
Pero en esta Biblia, en la Reina Valera, cuando dice y la enseñanza es luz, la palabra original que se traduce como enseñanza es la palabra Torah. Es la palabra Torah. Usted puede constatarlo esto. Entonces, ¿qué es la Torah? Es luz. Es luz. La Torah es luz. David, en el verso 105 del Salmo 119, decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Torah es luz, la Torah es una lámpara para nuestros pies, que nos alumbra en lugar oscuro. Como dice su palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien si la estáis viendo como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. Veamos acá. Sigamos. Salmo. Aquí, permita. Sí. Salmo 78, 1 y 2. Dice así. Escucha, pueblo mío, mi ley y Torah. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde tiempos antiguos. ¿Cuál es el clamor de Dios? Escuchen mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley, mi instrucción, mi Torah. Escucha. Si lo dijéramos en hebreo, dijéramos Shema. Escucha mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Todo lo que el Eterno ha querido desde siempre es que nosotros escuchemos su ley. Miren, cuando hablamos de Adán y Eva, ¿cuál fue el problema? Que no escucharon la ley de Dios. No escucharon. ¿Va? El mandamiento era, no coman de ese árbol, y comieron del árbol. ¿Qué fue lo que entró? El pecado. Cuando estamos hablando actualmente de la ley de Dios, y por eso es que primero estamos hablando de qué es la ley de Dios y ver la manera como Dios habla en su palabra acerca de la ley, para que luego comprendamos el nuevo pacto, y no solamente el nuevo pacto, sino que también pudiésemos entender enseñanzas más profundas acerca de lo que la ley de Dios tiene para nosotros, como por ejemplo, ¿qué es pecado? Pecado, fíjense que cuando hablamos de pecado y si le preguntamos a una persona o a otra persona, mire, ¿para usted qué es pecado? Quizás vamos a oír que nos digan, mire, pecado es hacer lo que a Dios no le agrada. Pecado es hacer algo que a Dios no le gusta. Pecado es hacer lo malo. Pero cada quien, fíjense bien, cada quien tiene su definición de qué agrada y qué no agrada a Dios. Entonces cada persona, cada grupo, ¿verdad? Tiene su definición de qué cosa es pecado, aunque todos van a concordar en algunas cosas, pero en otras no, ¿verdad? De ahí es donde para quienes tomar café es pecado, que para ciertas personas tener, ¿verdad?, un ídolo y pedirle allí a la imagen no es pecado. Entonces, pero tenemos un texto en la Biblia donde nos dice qué cosa es pecado, y es Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Por esto es que vamos a ir entendiendo que tan importante para Dios es su ley, su Torah. Entonces, ¿queremos de verdad que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios? Porque dice la Escritura que el hombre inicuo, los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos un mismo, cuando viene, ¿verdad? Y por medio del Espíritu del Eterno, a través del Mesías, podemos llegar a tener la mente de Cristo, la mente del Mesías. Entonces estamos en un pensamiento con Él. Y lo que para Él, lo que a Él le agrada, pues obviamente yo también voy a querer hacerlo. Lo que Él llama bueno, yo quiero eso. Lo que Él llama malo, yo no lo quiero. Y Primera de Juan 3:4 es el único pasaje, fíjense bien, que nos da una definición bien clara de lo que es la ley, de lo que es pecado. Y justamente allí en Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción a la ley. O sea, en otras palabras, pecado es no hacer lo que la ley de Dios dice, lo que la Torah dice, y pecado es
hacer lo que la ley de Dios dice que no hagamos. Es importante. Cada vez que usted se le venga a la mente la palabra pecado, acuérdese que es infracción a la ley, infracción a la Torah. Si alguien le está diciendo desde el púlpito, hermanos, aléjense del pecado, le está diciendo acérquense a la ley de Dios, acérquense a la Torah. Si alguien le dice, o usted mismo puede leer en la Biblia que la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es que la paga a la infracción a la ley de Dios es muerte. Eso. Y aquí estamos viendo Biblia, texto bíblico, porque no nos importa palabra de hombre. Yo creo que si estamos escuchando este mensaje es porque queremos seguir la preciosa voz de Dios. Obviamente sé que hay personas mucho mejores que mí, ¿verdad? Pero el Eterno en su misericordia pues ha querido en esta hora hablar por medio de este siervo inútil. Pero aquí estamos, tratando de dar a conocerlo así, lo poquito que el Señor nos ha regalado. Hace poco hablaba con alguien, ¿verdad? Y le decía yo, fíjese que es importante, estábamos hablando de orar, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta orar, y obviamente que el Señor en su misericordia nos ha escuchado a todos, y sigue escuchando, pero en su grande amor, ¿verdad? Pero hay una parte en la Biblia que es para meditar, Cuando usualmente las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? En los países como estamos viviendo hoy un tiempo un poco bastante difícil, yo digo que no poco, sino que bastante difícil, ¿verdad? Usualmente dice, hermanos, miren, hay que unirnos, hay que hacer una cadena de ayuno y oración, ¿verdad? Miren, antes de eso, yo creería que tendríamos que hacer una retroinspección en nuestras vidas y mejorar nuestra vida, mejorar la parte, ¿verdad?, de nuestro templo, porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y buscarle a Él para buscar mayor santidad. ¿Y cómo? Bueno, veamos lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios, capítulo 28 y verso 9. Si nosotros decimos, yo he escuchado y estoy de acuerdo, la oración es la llave. Es una llave, la oración es una llave para poder abrir las puertas de Dios. Pero esa llave puede estar mal hecha. Y mire, cuando usted va a una parte y saca una réplica, un duplicado de la llave, pero si la llave no se la dejan bien hechita, le digo, usted no puede quitar llave. Entonces, Proverbios 28:9, aquí hay algo que el Señor nos quiere decir. Oiga, el que aparta su oído para no oír la ley. Oiga, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración es abominable. Eso es lo que nos dice la palabra. Si apartamos el oído para no querer oír la ley de Dios, la Torá, la oración de tal persona, dice, no lo digo yo, es abominación. Está escrito. Vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7, verso 12 y 13. Zacarías, capítulo 7, verso 12 y 13. Dice así. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, o sea, para no oír la Torá, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Luego dice la Escritura, vino por tanto gran enojo de parte del Eterno de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos. Vea lo que dice la Escritura. Así, ellos pusieron su corazón como un diamante, es decir, endurecieron su corazón para no oír la ley, para no escuchar la Torá, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vea lo que dice después. Vino por tanto gran enojo de parte del Eterno de los ejércitos, y aconteció, vea, que así como él clamó
y no escucharon, ¿cómo clamó Dios? Porque aquí dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. ¿Cuál es el clamor de Dios? Bueno, está en el Salmo 78 que leíamos hace poco, donde el clamor de Dios es: escucha, pueblo mío, mi ley. Eso es lo que dice Dios. Escucha mi ley. Y luego que dice, y no escucharon. Luego dice, ahora, así como yo clamé que escucharan mi ley, pero ellos no escucharon, así también cuando ellos clamaron, tampoco yo no escuché. Es lo que estábamos hablando acá en Proverbios 28:9. El que aparta de no oír la Torá, su oración es abominable. Si ustedes no me escuchan a mí por medio de mi ley, dice el Eterno, entonces no vengan a mí a pedirme, porque yo voy a cerrar mis oídos y no les voy a escuchar, porque ustedes no quieren oírme. Por eso dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcamos su corazón a su ley, a su Torá, a su bendita Torá. Veamos otro pasaje. Esta grabación va a ser solamente de ver qué tan importante es para Dios la Torá, la ley de Dios. Espero hacer otro estudio muy posiblemente hoy, tal vez más tarde o el día de mañana, para poder seguir en el nuevo pacto y los escritos de Pablo. No es poco, pero es de mucha importancia, principalmente para nosotros hoy, para este tiempo en el cual estamos viviendo de verdad momentos difíciles. Es momento de que abramos nuestro corazón y nos volvamos a su palabra, así que nos volvamos a Él, ¿verdad? Para que Él tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestras naciones y del mundo entero. Veamos lo que dice. Vamos a ver. Jeremías capítulo 6, verso 19. Jeremías capítulo 6, verso 19. Vea lo que dice ahí. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon. Oiga, Dios está diciendo, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, mi Torá. Jeremías capítulo 9, verso 13. Jeremías capítulo 9, verso 13. Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Jeremías 16, 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 16, verso 11. Dice: entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, dice el Señor, y no guardaron mi Torá, mi ley. Jeremías 44, 10. Jeremías 44, 10. Dice así: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley, mi Torá, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hay un texto acá que la mayoría de nosotros, lástima que no están aquí y pueda yo decirles que me digan el texto, pero si yo les digo, este texto es Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido, y yo sé que ustedes saben el resto, exactamente así, porque le faltó conocimiento. Pero el texto no termina ahí. Nosotros muchas veces nos aprendemos textos, pero porque lo dicen desde los púlpitos, pero lo dicen cortados. No somos quien ni siquiera para ir a ver cómo dice todo el texto, ni menos el contexto.
El texto dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste la Torá de tu Dios. Y luego dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean qué tremendo esto. Porque nosotros le pedimos al Señor por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Pero si nosotros queremos que el Señor no se olvide de nuestros hijos, pues entonces no nos olvidemos de la ley de Dios. No nos olvidemos de su Torá. Oseas 8:1. Pon tu boca trompeta como águila viene contra la casa del Eterno, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, contra mi Torá. Y el último, por lo menos, de estos pasajes para que veamos, Oseas capítulo 8, verso 12. Dice el Señor, les escribí las grandezas de mi ley. Vea cómo el Eterno llama a la Torá, las grandezas. Vea lo que David le decía al Señor, ¿verdad? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torá. Acá el Eterno se queja contra el pueblo y le dice, les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas como cosa extraña, como es decir, eso no es para nosotros, eso es para Israel, eso es para tiempos de antes, eso ya, hoy ya no, ahora ya eso ya es del pasado. No, hermano, no nos equivoquemos. Por eso es de que estamos, pues, y le pedimos al Señor que Él hablara a través de nosotros, a través de lo que es este estudio. Dice el libro de Proverbios, capítulo 7, del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torá, como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Vean, todos los pasajes que hemos venido viendo, el Señor nos viene hablando acerca de la importancia que para Él tiene la ley de Dios, la importancia que para Él tiene la Torá. Entonces, ¿qué fue lo que Él entregó? Fíjense bien, lo que Él entregó en el antiguo pacto a nuestro pueblo de Israel. Bueno, entregó la ley de Dios, entregó su ley, se la entregó a Moisés en el monte Sinaí, y luego Moisés se la entrega al pueblo. Lo triste de todo esto, hermanos, es de que, bueno, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que es el primer pacto o el llamado antiguo pacto, ¿verdad?, tuvo un problema. Y la Biblia nos enseña de que todo nuestro pueblo de Israel quedaron tendidos en el desierto, ¿verdad? Y por cuanto no creyeron a la palabra, por cuanto no tuvieron fe en la palabra que Él les había revelado, dice que todos quedaron tendidos. Es más, cuando entran a la tierra prometida, ¿verdad?, hubo un momento donde los espías entraron a la tierra, regresaron con malas noticias, ¿verdad? Realmente eso fue un gran error de ellos, de los 10. Solamente Josué y Caleb venían hablando bien de la tierra. El pueblo lloró toda aquella noche y el Eterno les dice, ustedes van a estar 40 años en el desierto. Los días que han andado los espías, 40 días, ustedes van a andar 40 años. Y también, ¿verdad?, el Señor decretó, que por cierto era la 10ª vez, ahí dice, ya 10 veces me han tentado. O sea, ahí, como les dije anteriormente, el número 10 significa plenitud. Ya ahí llegó la copa límite, rebalsó la copa, ¿verdad?, de todas las tentaciones, de todas las veces donde el pueblo había provocado a ira, donde el pueblo había provocado a ira al Eterno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, les decreta de que los menores de 20 años serán los únicos que van a entrar a la tierra prometida y los demás se van a quedar ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pudieron guardar la ley? ¿O qué pasó, verdad? ¿Por qué no guardaron la ley de Dios? Algunas personas dicen, no, es que, ¿verdad?, lo que Dios les dio la ley en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero luego Dios se dio cuenta de que era muy difícil, que nadie la podía guardar, y entonces envió a su hijo mejor para clavar la ley en el madero y ahora dejarnos su gracia, y ahora ya no hay que guardar nada. Eso no es verdad. En primer lugar, le voy a decir, hermano, que Dios es un buen padre, es el mejor padre que existe, de acuerdo a la Biblia. Y cuando hablamos de nuestro Dios, de nuestro Elohim, Él no va a darnos mandamientos que sean difíciles de guardar.
Él no va a poner algo que nosotros no... Bueno, sabemos de que Él no pone carga sobre alguien que no la puede llevar. ¿Cómo Él va a poner la ley de Dios, la Torah, a nuestro pueblo de Israel? Y va a ser tan difícil de cumplir y después, como fue tan difícil, lo castigó. No, verdaderamente no. El problema por el cual nuestro pueblo no la pudo guardar es por la incredulidad. Eso lo habla el libro de los Hebreos. Por la falta de fe. El problema estuvo en nuestro pueblo. ¿Sabe qué? El problema estuvo en nuestro pueblo, que tuvo un corazón de piedra, un corazón duro para escuchar su palabra. Y de verdad, mire, cuando no hay amor para Dios, su palabra se siente dura. En cierto momento, recuerdo de que ciertos discípulos le dijeron a nuestro Mesías: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? ¿Era dura? Bueno, yo digo, depende de la persona, depende de la fe y la persona que la persona tenga, porque Yeshua decía en otra parte: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil, pero depende del amor que nosotros tengamos. Depende del amor que nosotros le tengamos al Eterno. Deuteronomio 30 dice: este mandamiento que yo pongo delante de ustedes no está en el cielo, no está al otro lado del mar, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo creas. Está difícil, pero nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra. Entonces eso fue lo que hizo fracasar el pacto antiguo. No la ley de Dios, porque la Torah es perfecta, sino el pueblo, nuestro pueblo. Entonces, por esta razón, fíjense bien, por esta razón, Dios o el Eterno promete hacer un nuevo pacto. ¿Es el nuevo pacto un pacto de gracia? Sí, pero no como usualmente se suele enseñar. Ya van a ver por qué. Pero lo que yo quiero, en primer lugar, es que nosotros pensemos cómo fue la caída del hombre. ¿Por qué cayó el hombre? ¿Por qué el hombre fue sacado del jardín del Edén? Por desobediente. Porque no le creyó a la ley de Dios en aquel tiempo. En aquel tiempo el mandamiento era que no comieran del árbol prohibido, de no comieran del árbol de la ciencia y del bien y el mal. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron el mandamiento y fueron sacados. Y una vez entró el pecado en el hombre, traspasó, nos ha alcanzado hasta nosotros. Y por eso es de que hasta este tiempo nosotros tenemos, tenemos ese corazón duro que nos cuesta creerle al Eterno. Y el diablo que nos pone, ¿verdad?, delante de nosotros ahí, ¿verdad?, la tentación, y muchos de nosotros caemos en él. Pero no. Lo que el Eterno, es por eso que el Eterno elige a Israel. Para que ellos recibieron la Torah, y Dios quería que ellos fueran luz a las naciones, que enseñaran a las naciones la ley de Dios, su Torah. Lamentablemente, pues hubo un fracaso, pero debido a los pactos que habían sido establecidos, como es el caso del pacto hecho con nuestro padre Abraham, que otro día vamos a hablar acerca de los demás pactos, ¿verdad? Porque el Eterno hizo en Génesis 15 un pacto con nuestro padre Abraham, un pacto incondicional, y debido a ese pacto incondicional es que el pacto que se hizo con Israel, el pacto que Dios hizo, llamado el antiguo pacto, llamado el primer pacto allá en Hebreos 8, el Eterno lo renovó. Es decir, ese primer pacto falló, ¿verdad? Como dice, no falló porque él fallara. Jeremías 31:32 dice: ellos invalidaron mi pacto. Entonces, el primer pacto o el antiguo pacto fue invalidado, pero Dios tenía una solución, ya desde de antemano. Ya tenía una solución para eso. ¿Y cuál solución era? Bueno, establecer un nuevo pacto. Establecer, oiga bien, un nuevo pacto. ¿Y de qué trata el nuevo pacto? ¿De qué trata el nuevo pacto? Bueno, si la primera vez, vea bien, el Eterno entrega su ley, entrega su Torah, y el pueblo aquí abajo, nuestro pueblo, ¿verdad?, nosotros fuimos los que desobedecimos por el corazón de piedra. Dios promete, y esto también está allá en Deuteronomio 30, Dios promete que en el futuro va a circuncidar el corazón del pueblo para que guarden sus mandamientos, para que lo amen a Él. Y eso se vuelve una realidad cuando los profetas comienzan a hablar acerca del nuevo pacto,
y comienzan a profetizar qué Dios va a hacer en el futuro. Y obviamente uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 11 y el verso 19. Me gustaría que usted lo busque, si usted guste. Ezequiel, capítulo 11. Vamos a buscarlo acá también. Y el verso 19. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Ya usted? ¿Para qué? Lo dice: para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Perdón por la interrupción. La escritura está diciéndonos acá, repito, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Les daré un corazón y un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra. Quitaré ese corazón duro, ese corazón que no quiere oír mi palabra. Por eso el Señor dice siempre: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Estas son las promesas del nuevo pacto. Oiga, estas son las promesas, y es más, son las mejores promesas del nuevo pacto. Porque Hebreos capítulo 8 dice que el nuevo pacto es un mejor pacto, y porque fue establecido con mejores promesas. Entonces, lo que estamos viendo acá, que este pacto, como está diciendo acá, lo que le tenemos está prometiendo que va a hacer es que va a quitar el corazón de piedra. ¿Y qué es lo que va a dar? Va a dar un corazón de carne. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer acá es: ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de cambiar de corazón? ¿Cuál es el objetivo de quitarnos el corazón de piedra y poner un corazón de carne? Pues eso lo dice el verso 20. ¿Para qué Dios va a hacer eso? Vea lo que dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. En otras palabras, el objetivo del nuevo pacto es quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y escribir, vea, de esa manera que guarden los mandamientos del Eterno. Permítanme. Repito el verso 20, perdón por las interferencias. Dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim, por Dios. En otras palabras, el objetivo del cambio de corazón. ¿Por qué cambio de corazón? Porque el Eterno entrega la Torah a través de Moisés y el corazón del pueblo estaba endurecido, y eso hizo que el pacto fallara. Entonces, si en el primer pacto, fíjense bien, eso no hubiera fallado. Eso, o sea, dice, es más, váyase para, vamos a leer acá Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Y vamos a leer el verso, vamos a ver, 6 y 7. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio del Mesías, del sacerdocio del Mesías.
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En otras palabras, está diciendo que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y está diciendo que el antiguo pacto tuvo un defecto. Y que si el antiguo pacto no hubiese tenido ese defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, es decir, para el nuevo pacto. La pregunta es, ¿cuál es ese defecto? Bueno, el defecto es en el pacto, no estuvo en la ley de Dios, sino estuvo en el corazón de nuestro pueblo. Por lo tanto, lo que había que cambiar no era la ley de Dios, sino que había que cambiar el corazón. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ezequiel 11:19 dice, yo voy a quitar el corazón de piedra, defectuoso, que no me escucha, que no me oye, que rechaza mi ley, y voy a ponerles un corazón de carne. Un corazón sensible para que escuchen, para que el ruego que Él nos hace en el Salmo 78, donde dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. De verdad ellos puedan oírme y puedan volverse hacia mí. Eso es lo que Él quiere. Que escuchemos su ley, que escuchemos su Torá. Cambia el corazón, fíjense, quita el defecto del corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Esa es la circuncisión del corazón. Y lo único que nos pide es, hijo mío, dame tu corazón, dame el corazón de piedra, yo te voy a dar uno de carne, uno sensible, para que andes en mis mandamientos, para que guardes mi palabra, para que andes de acuerdo a mis leyes. Y esto también lo dice acá Hebreos capítulo 8, el mismo capítulo que estamos leyendo, en el verso, vamos a ver, en el verso 10, dice, 8:10 de Hebreos, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es lo mismo que dice el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. Dice allá, eso es lo que dice Jeremías 31:33. Daré, dice él, mi ley, o sea, la Torá, en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Eso es lo que la palabra del Eterno nos dice. En otras palabras, Él quitaría, el Mesías vendría a establecer un nuevo pacto y nuestro Mesías traería la ley, la Torá. Quitaría el corazón de piedra, nos pondría un corazón de carne y luego pondría su ley, la ley de Dios, porque la ley de Dios vino por medio de Moisés primeramente, pero ahora la ley de Dios la está mandando a través de su Hijo, a ponerle en nuestra mente y a escribirle en nuestros corazones. Entonces, vamos a llegar hasta acá con esta enseñanza y espero pronto subir la segunda enseñanza sobre lo que es la ley de Dios y el nuevo pacto. Hacemos una breve oración y pues pueden escribir sus comentarios o sus preguntas, aunque todavía me falta, ¿verdad? Me falta más del tema. Bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Pedimos que tu palabra haya caído en buena tierra. Pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nosotros pues podamos ser aquellas personas, Padre, que escuchemos tu preciosa voz. Bendice a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado, a los que van a ver el video posteriormente, y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Elevamos nuestra oración en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, y decimos amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y pues seguiremos próximamente. Shalom.